Muy buenas tardes, señores estudiantes. Les doy la cordial bienvenida a esta su clase de Ciencias Naturales. El día de hoy vamos a ver un tema muy importante relacionado a la clasificación de la célula. Pero antes me gustaría compartir con ustedes, si hacemos un pequeño recuento de la clase anterior. Alguien que estuvo aquí presente con nosotros en la clase anterior y quiere hacerme el favor de dar un recuento que vimos, que se acuerda. No era del microscopio que a través de se podía ver. Muy bien, a través de él podemos en este caso ver qué será la célula, ¿verdad? Sí, Ya, muy bien. ¿Alguien más que me quiera compartir? Sí, aprendimos los nombres que inventaron los microscopios, los primeros microscopios y las células. Muy bien, entonces también vimos algo sobre los reinos, ¿se acuerdan? ¿Cuáles eran esos reinos? Es el reino reino animal, reino vegetal. Muy bien. Les ayudo con uno, el reino monera, el reino protista y falta un último reino. ¿Cuál es ese reino de los hongos? ¿Recuerdan? Reino de plantas, ¿no? Y ya dijimos, lo de los plantas son los vegetales. Reino de bacterias. Bueno, nos falta el reino fungi. Ya es los 5 reinos. Aquí en esta presentación podemos apreciar una estructura en la imagen y la organización de una célula, ¿sí? En estas células podemos encontrarnos con el núcleo, citoplasmas, los mitocondrias, vacuolas, retículos, ribosomas, ¿sí? Entre otros. Listo. Aquí nosotros tenemos un gráfico donde podemos observar cómo está estructurado las células y cuál es su clasificación. ¿Sí? Dentro de esta clasificación nos dice que se puede clasificar de acuerdo a su complejidad, de acuerdo a su origen, de acuerdo a su nutrición, por su forma y por su tamaño, ¿sí? ¿Alguien ha escuchado o tiene algún conocimiento sobre qué tipos de células nomás podemos encontrar? Si quieren se pueden apoyar aquí en la presentación en la diapositiva. De pronto les ayudo. Hay una célula que se denomina eucariota. ¿Y la otra? ¿Han escuchado? Se pueden ayudar en la diapositiva, no hay problema. ¿Se fueron? ¿Están ahí? Sí, estamos aquí. Ya, listo. Les decía que se pueden guiar ustedes en la diapositiva. ¿Sí? Según su complejidad, encontramos dos tipos de células. La una, les decía, si es que de pronto han escuchado anteriormente, la una se denomina eucariota y la otra... Eucariotas. Ya, procariotas. Ya, entonces tenemos, según su clasificación y el grado de complejidad, estas se denominan en procariotas y eucariotas, ¿sí? Entonces, sabiendo que la célula es la unidad atómico y funcional de absolutamente todo ser vivo, ya sean plantas, animales, los hongos, bacterias, etcétera, la cual tiene una función de autoconservación y autorreproducción. ¿Sí? Como les mencionaba, tenemos la célula eucariota que prácticamente
también se le conoce como procariontes. ¿Sí? Este es un organismo unicelular. ¿Qué querrá decir unicelular? Que tiene una sola célula, ¿sí? Y esta célula procariota no tiene núcleo, ¿sí? A diferencia de las células eucariotas, que estas en cambio son aquellas células que tienen un núcleo organizado con una envoltura celular, ¿sí? Voy a trabajar bastante con este cuadrito, ¿sí? Vamos nosotros aquí a observar una célula eucariota y una célula procariota. ¿Cuál de las dos células era la que tiene núcleo? Eucariotas. Eucariotas. Ya, verán, les repito, la célula procariota son unicelulares y sin núcleo. Y las células eucariotas son aquellas células que tienen un núcleo. ¿Sí? Entonces las procariotas no tienen núcleo y las células eucariotas sí tienen núcleo. Ya, grábense por favor porque al final hay preguntitas, les comento. Ya, vamos a ver qué es la célula eucariota. Dice que con las células animales, en ellas el ADN está rodeado por una membrana constituyente, en este caso el núcleo, ¿sí? El citoplasma es muy variado y rico en orgánulos celulares diferentes, ¿sí? Vamos a ver ahora lo que es una célula procariota. Nos dice que esta célula se le llama a esta célula pues porque posee un núcleo, ¿sí? Como les mencionaba hace rato, a diferencia de la célula eucariota, ¿sí? Y cuyo ADN no se encuentra confinado dentro del comportamiento limitado por membranas, ¿sí? Ya. Aquí nos podemos apreciar unos pequeños tips donde nos indica la diferencia entre una célula eucariota y una célula procariota. ¿Sí? Vamos a observar. Nos dice que la célula, en este caso la eucariota, es de mayor tamaño. ¿Sí? Es decir, que puede medir entre 10 o 20 veces más grande que una célula procariota. ¿Sí? También nos dice que posee ADN. ¿Alguien me puede ayudar a decir qué será esto del ADN? ¿Qué será esto del ADN? ADN no es del tipo de sangre. Tiene que ver mucho con la sangre. ¿Alguien ha escuchado alguna vez este término? ¿O qué es lo que significará estas siglas? ¿No? Bueno, pues el ADN significa ácido desoxirribonucleico, ¿sí? Que está rodeado por una membrana, ¿sí? Prácticamente esta se encarga de llevar los caracteres genéticos, podría ser de padres a hijos, ¿sí? También nos dice que la célula eucariota tiene orgánulos celulares, ¿sí? Otra de las características dice que esta posee división celular por mitosis, ¿sí? También son unicelulares, son multicelulares, ¿sí? Están formadas por tejidos y también pueden realizar el metabolismo de la obtención de energía, ¿sí? A diferencia de las células procariotas, esta nos dice que son células de tamaño muy pequeño, ¿sí? Y de ADN disperso por el citoplasma, ¿ya? Entonces también podemos decir que estas poseen divisiones celulares directas, ¿sí? Algo muy importante que hay que recalcar de estas células que muy allá de que sea una más grande o sea muy pequeña, ¿sí? Es que las células eucariotas tienen membranas internas. Como les mencionaba hace rato, estas tienen núcleo.
En cambio, las células procariotas no tienen membranas internas, por lo tanto, no tienen un núcleo, ¿sí? Y los cromosomas de estas están regadas alrededor de todas las células y a estas también las podemos llamar bacterias. ¿Ya? Antes de llegar a los tipos de células, vamos nuevamente a nuestro mapita que teníamos al inicio, ¿sí? Dentro de esta también tenemos según su nutrición, ¿sí? Que son autótrofas y heterótrofas. ¿Qué será autótrofa? ¿Alguien ha escuchado? ¿Qué querrá decir esto? La verdad, no hemos escuchado qué será. Ya, bueno. Las autótrofas quiere decir que ellos pueden fabricar su propio alimento, ¿sí? Un ejemplo de ellos, ¿qué se les viene a la mente? ¿Qué ejemplo dentro de los reinos que hablamos serán que pueden fabricar su propio alimento o pueden alimentarse por sí solos? Reino animal. No. ¿Cuál es el otro reino más grande? Ahí lo tienen en la pantalla ustedes, el otro reino. Hay dos reinos importantes puestos. Según su origen, uno es el reino animal y otro es el reino vegetal. Sí. ¿Cuáles serán los autótrofos ahí? ¿El reino animal o el reino vegetal? Vegetal. ¿Ya? ¿Por qué? A ver, un ejemplo. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Porque vegetal, de ahí mismo salen los alimentos de las plantas. ¿A través de qué se alimentan las plantas? ¿Por medio de qué se alimentan las plantas? Sus raíces. Ya, muy bien. Succionan los nutrientes que encuentran en la tierra, ¿ya? Entonces, según su origen, vamos a hablar de la parte vegetal, ¿sí? Ellos cuentan con cloroplastos. ¿Qué serán estos cloroplastos? ¿Sí? Quiere decir que están llenos de clorofila, es decir, que pueden hacer la fotosíntesis, ¿sí? Entonces, las plantas, en este caso, mezclan el agua, el dióxido de carbono, para fabricar su propio alimento, ¿sí? Aparte de las plantas que puedan fabricar su propio alimento, ¿qué más nos pueden dar las plantas? ¿Qué beneficio dan al ser humano? ¿Qué producen las plantas? Algo muy importante que las plantas producen para el ser humano, aparte de la alimentación y todo eso. Oxígeno. Ya, muy bien. Ya, entonces, eso es lo que ellos realizan referente al cloroplasto, ¿sí? ¿Y qué serán los cromoplastos? ¿Han escuchado de pronto hablar sobre esto? No, licenciada. El reino vegetal produce este efecto que se denomina cloroplastos, es decir, se refiere a los colores de las hojas, de las flores, ¿sí? Los vistosos colores que puede realizar, pueden tener sus hojas o pueden tener sus flores, ¿ya? Dentro de estas células vegetales nosotros también podemos encontrar la pared celular, ¿sí? Esta nos indica que tiene dos paredes celulares, ¿sí? Y también nos dice que esta posee vacuolas gigantes, ¿sí? Es decir, que en estas vacuolas gigantes esta guarda agua para tener una base de, a ver cómo sería, de retención de líquidos para poderse alimentar en tiempos futuros, ¿sí?
Listo. Dentro de esto nosotros vamos a encontrar también una clasificación de acuerdo a sus formas. ¿Quién me ayuda, por favor? ¿Cómo se clasifica de acuerdo a sus formas? ¿Quién me ayuda leyendo estos ítems que están aquí? ¿Quién me ayuda, por favor? ¿Cuál? Las que dice esféricas. Ajá, sí, por su forma nos dice que estas células se clasifican también por su forma. Esféricas, cilíndricas, estrelladas, plantas, ovaladas, filiformes, proteiformes, tubulares. Ya, muy bien. Entonces vamos a ver más acá adelante. Nos dice que también se clasifican por su forma. Vamos a ver unas imágenes. Ya, aquí nos dice tipos de células según su forma. Ahí teníamos lo que nos dice el compañero de formas esféricas, ¿sí? Tenemos de formas cilíndricas, estrelladas, planas, ovaladas, filiformes, proteiformes y tubulares. ¿Sí? Estas son las distintas formas de células que conocemos. ¿Sí? Ahora, dentro de ellos hablábamos también de las bacterias, ¿sí? Según su forma. Vamos a poner un ejemplo de los cocos. ¿Ya? Dentro de estas bacterias, por ejemplo, en este caso puede generar, no sé si ustedes han escuchado hablar sobre la neumonía. Ya, esta es una enfermedad producida a través de unas bacterias que se le denominan cocos. ¿Sí? También podemos poner otro ejemplo, por ejemplo, de las bacterias de los bacilos. ¿Sí? Esta nos indica que son en formas de bastones, ¿sí? Y pueden en este caso producir las enfermedades como la tuberculosis. ¿Sí? Dentro de estos también había una clasificación según su tamaño, que se denominan microscópicas y macroscópicas. Según lo que escuchamos, microscópicas, ¿a qué se referirá? ¿Son células grandes o pequeñas? Grandes. Grandes. Verán que dije microscópicas. Como su palabra mismo los dice, micro, de pequeño, coscópicas, que solo se pueden ver a través de un microscopio. ¿Sí? Microscopio. Entonces, exactamente. A este tipo de células pertenecen a la mayoría de células, como por ejemplo las células humanas, las bacterias, los protozarios y también ciertos hongos. Y también tenemos según su tamaño, pues las macroscópicas, que es decir, que son las células más grandes. Y estas pueden ser Más observadas grande. a simple vista. ¿Sí? Como por ejemplo, ahí nos pone óvulo de aves, es decir, la yema de un huevo. ¿Sí? Entonces, esas son las células macroscópicas, las que se pueden ver a simple vista, y las microscópicas, las que no se pueden ver a simple vista, y necesitamos de un microscopio para poderlas observar. ¿Sí? Les voy a invitar ahorita a ver, espero que hayan puesto atención. ¿Quieren que haga un recuento de esto? A ver, les voy a preguntar, ¿cuál es la célula que tiene núcleo? ¿La eucariota o la procariota? Procariota. No, eucariota. Ya, pónganse de acuerdo. Eucariota, ¿cómo es? Eucariota. Eucariotas. Ya, entonces Sí, esa es la que recuerdo. tiene núcleo. Ya, y las procariotas son Y la que no las tiene núcleo es procariota. No la que no tiene núcleo. Ya. Listo, muy bien. Entonces también aprendimos que hay células que tienen una sola célula. ¿Cómo se llaman ese tipo de células? Procariota. No. A ver, las que tienen, verán que les estoy diciendo las que tienen un tipo de células. ¿Cómo se les denomina? Pro-
Esas células se denominan unicelulares y las que tienen más de una célula se les denomina Unicelular. pluricelulares, ¿sí? Recuerden que las células eucariotas lo pueden tener tanto los animales como los... Es que no puse atención porque estuve haciendo otras cosas y no puse atención bien. Ya verán que al Recién puse final van a... atención ahorita. Ya, entonces hay células eucariotas que son animales y también son células vegetales, ¿sí? Entonces algo, a ver, ¿qué más? A ver, ¿qué más que se me pasa por alto? La clasificación, al final vimos, habían dos tipos de clasificación. Las unas eran, ¿se acuerdan que al final vimos? Por su tamaño. Las células se clasificaban por... Las células por su tamaño se clasificaban en... Microscópicas. Y macroscópicas, ¿sí? Miren, aquí nosotros tenemos prácticamente una radiografía sobre la organización de las células. Entonces tenemos por su complejidad, tenemos que son eucariotas y procariotas, ¿sí? Según su origen, son animal y vegetal. Según su nutrición, eran autótrofas y heterótrofas. Sí, por su forma ya tenemos aquí la lista y por su tamaño que son microscópicas y macroscópicas. ¿Sí? Ahora nos vamos a ir acá al área de preguntas. Tenemos las dos preguntas para su clase en vivo. Sí, recuerden que con estas dos preguntas ustedes ya han completado la mitad de las partes de sus tareas. Y va a la siguiente pregunta. Dice, una célula procariota o procarionte es un organismo unicelular sin núcleo. ¿Qué será, verdadero o falso? Según lo que vimos hace ratito. Verdadero. Ya, muy bien. Entonces las procariotas no tienen núcleo. ¿Ya? No tiene núcleo. Muy bien. Las células microscópicas pueden observarse a simple vista. ¿Esto qué será? ¿Verdadero o falso? Falso. Ya, muy bien. Vamos a terminar el intento. Recuerde que esto ustedes lo hacen en la plataforma. ¿Sí? Estas son las preguntas de la clase en vivo número 3. Eso se lo hace en la plataforma de cuál. En la... En todos los la deberes, todo eso. Exactamente. Ahí está, preguntas de la clase en vivo número 3. Voy a enviar todo y terminar, ¿ya? Yep. Listo, miren. Aquí nos hemos sacado 10 sobre 10. Entonces, todo el grupo que está aquí se va a sacar 10 sobre 10 en esa prueba. Listo. Si ustedes quieren, le hacen una captura, le toman una foto, como ustedes deseen. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta que hacer? Y eso ya se puede resolver ahorita, ¿sí o no? Claro, ahorita ya pueden ingresar a la plataforma y lo pueden resolver en este momento. Ahorita voy a entrar a la plataforma También, porque... sí, en este momento yo también voy a terminar termino lo que finalice la clase, descargo el video y lo subo a la plataforma para que sus compañeros también sean beneficiados de esto que les estamos brindando ahorita, de poder ver cuáles son las preguntas de la clase en vivo. ¿Sí? Listo, entonces creo que por mi parte no tengo nada más que decirles. Ustedes de pronto algo que preguntar, nos regresamos al tema de clase, algo que quieran decir. Si no, para ya finalizar esta clase. Bueno, entonces me despido de ustedes, señores estudiantes. Me abren el micrófono y nos despedimos, ¿sí? Hasta la próxima clase. Hasta luego. Gracias, licenciado. licenciada. Hasta luego.